Hoy día una mañana muy helada. Yo al menos la sentí muy helada. Ya. Entonces somos 18. Ya. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Ok. Recuerden que nosotros estamos viendo lo que es la última patita, ¿cierto? De lo que son las reacciones redox, ¿ya? Electroquímica. Y estamos viendo lo que son las celdas, ya una de las grandes aplicaciones de la electroquímica, ¿ya? Pero hoy día, antes de empezar, les voy a indicar lo que tienen que hacer para la próxima clase. Miren, tienen un cuaderno ahí para anotar, ¿cierto? ¿Ya? Van a trabajar con las celdas, ¿ya? Van a elegir una de las dos, o la celda galvánica, ¿ya? Que está acá, que es esta que está aquí, o la celda electrolítica, ¿ya? Es bien simple el trabajo que van a hacer, chiquillos. Van a crear o la celda galvánica o la electrolítica. Ahora por ahí me van a decir, pero profe, no tenemos cobre ni zinc, ¿cierto? Ya, van a usar su imaginación, ¿ya? De tal manera que tienen que intentar convencerme de que están usando, ¿cierto? O un zinc o un cobre, ¿ya? Que si yo pintan un trozo de metal o un trozo de cartón, lo forran, ¿cierto? Que parezca un zinc o un cobre. Ustedes lo van a hacer como caseramente, ¿ya? Con los implementos que tengan en la casa. Con una caja de fósforo a lo mejor pueden usar la batería, qué sé yo. Ahí inventan un poco, ¿cierto? Con su gran imaginación que ustedes tienen, ¿ya? ¿Qué dice acá Miss Claudia? Ah, está resumiendo ahí. Entonces, van a elegir una de las dos, ¿ya? La idea es que trabajen de a dos, pero es un poco difícil meter manos, ¿cierto? Cuando están trabajando a dos, porque como están en la casa, no pueden salir, entonces mejor debería ser, ¿cierto? Individual, ¿ya? Pero voy a dejar la opción ahí por si acaso máximo 2 personas, ¿ya? Porque esa era la idea en un principio, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar, chiquillos? Su sistema ¿cómo se dice? Su montaje de la celda galvánica o su montaje en la celda electrolítica. Recuerden que elige solo una, ¿ya? Y además van a grabarse, ¿ya? Van a grabarse explicando el funcionamiento de su celda, ¿ya? Sí, claro, les envío la pauta. La voy a subir a recursos, ¿ya? Pero por lo pronto le estoy indicando, porque como ya se nos acerca el fin de semestre, que es la próxima semana, ¿ya? Un video simple, chiquillo, un video simple en donde se presenta usted, nombre completo, curso, e indicando el desarrollo, ¿cierto?, de su montaje o de su maqueta que haya implementado, hablando de sus partes, por ejemplo, esta es una lámina de zinc, ¿cierto?, que corresponde al cátodo de la celda, ¿ya? En esta parte, ¿cierto?, ocurre la reacción de tipo redox, ¿ya? Por acá se desplazan los electrones, todo lo que yo les expliqué en la clase anterior, ¿ya? Y además, ¿cierto?, es el poder hacer el video, ¿cierto?, va a indicar que usted anteriormente hizo una búsqueda bibliográfica de la información, ¿ya? Tanto de cómo se construye, ¿cierto?, la celda, cuáles son sus partes y cuál es su funcionamiento. ¿Ya, chiquillos? Súper Oye, simple. Rodrigo, dígame. ¿para cuándo será el plazo para este trabajo? Ya, les voy a dar plazo máximo el día viernes. El día viernes 14. Porque algunos, como usted debe saber, Dígame. estamos con preo y estamos con muchas cosas que van en el día o hacer.
Lo que pasa es que no les puedo dar plazo porque se termina el semestre ese día, ¿ya? Profesora Claudia, ¿está ahí? Miss Claudia. Aquí estoy, dígame. Ya, ¿podría darle yo a los cuartos medios plazo hasta el día lunes 17? Sí, ningún problema, porque el ¿Sí? semestre formalmente termina el viernes, ¿Sí? pero hay que pasar notas al sistema, no sé si, por Ah, ejemplo, como tú que vas a tomar trabajo, tienes que tener tiempo para revisarlos, porque imposible que tengas la nota el mismo viernes. Entonces, no, claro, imposible. siempre nos dan unos días más, pero la idea es que no te tomes hasta el último, porque tienes que tener las notas puestas. Entonces, yo creo que el lunes es una buena posibilidad. Sí. ¿Les parece, chiquillos? ¿El lunes 17? ¿O hacemos una prueba el jueves? No, Como mejor ustedes el quieran. trabajo. No, profe, Ya, trabajo nomás. ven. Gracias. No, no, Por no. favor. Ya, todos los días, una horita o media hora que le dediquen, ¿ya? El video es corto, no tiene que ser de 10 minutos, no les voy a pedir un De máximo de 17. minutos, ¿ya? Ustedes eligen, ¿cierto?, la cantidad de tiempo en que se demora en explicar el funcionamiento, ¿ya? Que es más bien Profe, lo que yo mismo expliqué en clase. Dígame. antes de empezar, o sea, es que para empezar a hacerlo necesitamos la pauta para seguirla al pie de la letra, entonces, ¿cómo cuándo la va a tener en webclass? Ahora lo voy a subir. Terminando la clase, denme una hora y subo la pauta, ¿ya? Ya, Pauta de gracias. trabajo. Va a ser un Word, ¿ya? Para que no se pierdan en el mar de cosas. Un Word de cuarto medio. ¿Ya, chiquillos? Bien. Entonces, continuamos con la clase. Ah, otra cosa. Esto, ¿ya? Tanto lo que vamos a ver hoy día y la próxima clase, ya voy a tratar de apurarme un poco, es lo último que vamos a ver, ya de Redox. Ya para el segundo semestre vamos a priorizar, ¿cierto?, el tema de ver los contenidos que a ustedes les va a entrar en la PSU. Bueno, en la PSU, en la prueba transitoria, ¿ya? Entonces, por ahí recibí un correo de una compañera de ustedes que me indicaba, ¿cierto?, que tanto ella como sus compañeros, ¿ya?, veían que estaban muy, ¿cómo se dice?, con muchos vacíos o un poco, o gran cantidad de dudas con el tema de estiquiometría. Me gustaría saber si es que el resto comparte esa, esa inquietud o quisiera, ¿cierto?, indicarme alguna otra unidad, ¿cierto?, que ustedes quisieran revisar durante este segundo semestre en este formato online, digamos, ¿ya? Profe, yo A no ver, creo que sea tan necesario estequiometría porque igual lo vimos harto el segundo semestre del año pasado. el segundo semestre del año pasado, en Sí, tercero electivo. sí. Sí, lo El vimos año pasado harto. lo vimos, sí. Lo que he visto es que creo que deberíamos ver disoluciones. Sí, Sí, lo que pasa, esas dos son como grandes, lo que pasa es que igual lo vimos el año pasado, pero yo ¿Ah? fijándome, lo vimos como muy por encima, porque yo empecé a hacer ensayos PSU y por lo que vimos en clase, yo no podía resolver los problemas, eran muy difíciles. ¿Eran de estequiometría o de Sí, porque reacciones químicas? eran cálculos estequiométricos. Ya, ya, porque yo estuve revisando, chiquillo, bueno, a priori yo le estoy pidiendo así como su opinión, ya, pero finalmente la decisión, ¿cierto?, la va a tomar el Departamento de Ciencia, ¿ya? Miren, son tres, os lo tenía anotado por acá. El temario de ciencias de la prueba de transición, ya son tres grandes ámbitos, ya, uno, estructura atómica, dos, química orgánica y tres, reacciones químicas y estequiometría. ¿Verdad que química orgánica también ha química entrado? orgánica también. Eso Sí. yo creo que no hace falta porque lo vimos en segundo medio. Fácilo Tranquilos. todo, Eso mismo iba Pero a Entonces, más decir. entretenido química orgánica. ya, pero es igual hay que bastante, revisar lo que más entra.
Sí, es bastante amplio los contenidos que se desglosan de reacciones químicas y estequiometría, ¿ya? Bueno, como ustedes decían, ven los del tipo de reacciones, ¿cierto? Estequiometría de las reacciones, reactivos limitantes, excesos, y además desglosan más abajo, si ustedes han visto el temario, más abajo desglosan todo lo que tiene que ver con cinética y equilibrio. Cinética y equilibrio químico de las Eso igual lo reacciones. vimos el año pasado, en Ya, común, creo. ya ve todos los cálculos de reacción química, Pero cinética, no sé, velocidad. cinética era parte del electivo de la PTU de química. eh, es parte del contenido lectivo que nosotros vemos en clase. Ah, Pero recuerden que ellos organizaron todo este tema de qué van a preguntar y como les digo yo, si ustedes revisan, son estos tres grandes temas y en la tercera, que son reacciones de química y estequiometría, aparece al final todo esto que les estoy contando. Cinética y equilibrio. ¿Ya? O sea, es bastante amplia esa tercera parte. Y química orgánica, ya todo lo que son, ¿cómo se dice? Nombrar compuestos y reacciones de tipo orgánico, ¿ya? Isomería, estequio, estéreo, isomería. ¿Vieron esa parte? creo que no. Estéreo, No, no la vimos. isomería, ¿ya? Y radiactividad orgánica, ¿ya? Orgánica, ¿ya? Esos son los tres temas grandes que abarca. Entonces yo les sugeriría que mientras yo les envío la pauta del trabajo, ¿cierto? Y me imagino que ahora tienen más clases, piensen en esos tres temas. Si quieren pueden meterse al TEMRE y ver la última parte de reacciones químicas y estequiometría. Y cada uno, ¿ya? Cada uno, ¿cierto? Me envía su petición, ¿ya? Idealmente 2 y 3, el 3 primero, el 2 y 3, ¿ya? Así. Porque vamos a dejar como afuera de la estructura atómica, ¿ya? Porque yo por lo poco que pude tantear, ¿cierto? A las primeras clases ya ustedes manejan bastante esos términos, ¿ya? Así que 2 y A 3 excepción de números analícelo cuánticos. y vean números cuánticos, ¿ya? Y vean, ¿cierto? ¿Qué les gustaría ver primero, ya? Porque yo tengo que ver los dos igual, ¿ya? Me gustaría, ¿cierto? Por ejemplo, me escriben un correo y me dicen, profesora, yo opino que tanto, empezaría a ver por química orgánica, ¿ya? Como les digo yo, no les prometo nada que eso va a ser así, ¿ya? Yo lo voy a presentar, ¿cierto? En la reunión que tenemos como departamento y lo voy a indicar, ¿ya? ¿Vale, chiquillos? Cuando terminemos la clase, ustedes hacen Vale. esa revisión. Si es que no tuvieran más clases, ¿ya? Bien. Después de eso, ¿alguna duda con eso? ¿O con el trabajo que tienen que hacer? Bien. Y para los chicos que no están, por favor, chiquillos, si les preguntan, indíquenle todo lo que hemos conversado ahora. Ya, sigamos entonces. Aquí habíamos quedado aquí, ¿ya? En donde se agrandaba, ¿cierto? Una celda galvánica, ¿ya? Recuerden que la celda galvánica no lleva, o cuál es la diferencia entre la electrolítica, que no lleva batería, o sea, que no le entrega al sistema energía eléctrica para que se pueda producir, ¿cierto? La reacción de tipo redox, ¿ya? La galvánica es todo lo que explica el funcionamiento de las pilas voltaicas, ¿cierto? O las pilas que se usan para los instrumentos que ustedes tienen en la casa, por ejemplo, el control remoto, ¿cierto? Los joysticks, esos del Play, los juegos que ustedes tienen, ¿ya? Bien. Y el puente salino es necesario que tengan un puente salino original, ¿cierto? O sea, ustedes arman el aparato, ¿cierto? E indican por fuera que, ¿cierto? Tienen una sal y que es un puente salino. Si quisieran hacer la galvánica, pueden usar dos frascos de 200 ml sin la tapa y queda precioso, ¿ya? Bien, eso.
Las celdas galvánicas, chiquillos, como les decía anteriormente, son pilas que está formado por dos semicomportamientos, perdón, compartimientos que son las semiceldas. ¿Ya? La semicelda es lo que se llama a esta parte que está acá. Semicelda, una semicelda y la otra semicelda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una parte del proceso de redox ocurre en la parte del ánodo y la otra parte de la reacción redox ocurre en la parte del cátodo. ¿Ya? Por eso semicelda, igual que cuando hacíamos las reacciones en los cuadernos, decíamos semi-reacción de esto otro. ¿Ya? Y por eso, ¿cierto? En una semicelda se produce la oxidación y en la otra, ¿cierto? La reducción, que yo lo expliqué en la clase anterior, ¿verdad? En la oxidación, el producto, ¿cierto? Corresponde a electrones circulantes y en la reducción, ¿cierto? Va a recibir esos electrones que elimina la parte que se oxida, ¿ya? Cada semicelda está formada por un electrodo que está sumergido en una solución iónica. En una solución iónica. La solución iónica es la que contiene, ¿cierto?, dentro del frasco. ¿Ya? Que por un lado es un zinc, es un electrodo de zinc, y el otro lado es un electrodo de cobre, ¿ya? Que está en una solución salina, que al introducirlo, ¿cierto?, empieza a disociar sus iones de cobre en este caso, y acá los iones de zinc. Si no hay solución acá, que solamente introduzco dentro del vaso del electrodo, esta cuestión no funciona. Necesito yo tener esta solución aquí adentro de la semicelda, ¿ya? Las semiceldas realmente dentro de una pila no son vasos, ¿ya? Son semiceldas, son cubículos, ¿cierto? Dependiendo del tamaño. Recuerden que hasta ahora hay nanopilas. ¿Sabes? Imagínense los tamaños de los que estamos hablando, de la -9. Entonces las semiceldas no son frascos dentro de una nanopila, ¿cierto? En una solución iónica. La solución tiene que ser de tipo iónico, o sea, con un enlace de tipo iónico, porque si no, no va a disociarse en sus iones correspondientes, ¿ya? No pueden ser soluciones covalentes, porque las covalentes, o las estructuras, o sustancias covalentes, mejor dicho, no se disocian, ¿ya? Y por último, las semiceldas están conectadas con un circuito externo. ¿Cuál es el circuito ese que van a hacer ustedes? Este que está acá, ¿ya? Van a unir por medio de un cable los dos electrodos, ¿ya? Un cable, ¿ya? Simple. Y lo pueden pegar o lo pueden anexar, ¿cierto?, al cartón con un corchete, con, no sé, a ver, con un clip, ¿ya? Hay algunos perritos que son chiquititos que de repente uno tiene en la casa de algún regalo o algo, también se pueden colocar. Y la parte del interruptor, ¿cierto? O el voltímetro, ¿cierto? Ustedes lo pueden crear. Bien, no estoy leyendo el chat. Ya voy a darme un minuto después para leerlo. Unos 5 minutos antes que termine la clase. Ya escriban todo su desahogo. Ya están conectados por un circuito externo. El circuito externo es lo que une, ¿cierto?, los dos electrodos, y además conduce los electrones generados en la semicelda de la oxidación, ¿ya? Conducen los electrones, ¿por qué? Porque ya sabemos, yo lo dije acá arriba, ¿cierto? En la parte en donde se oxida, ¿cierto?, se eliminan electrones, por lo tanto, esos son los electrones que comunican el circuito, ¿ya? La semicelda de oxidación y por un puente salino, ¿cierto? Que generalmente tiene una forma de U invertida que cierra el circuito eléctrico. ¿Ya? Es súper importante esta U invertida que corresponde a un puente salino, ¿ya? Es necesario para el equilibrio dentro de la reacción que esté el puente salino, no se les vaya a olvidar colocarlo, ¿ya? Tienen que estar todos, ¿cierto? Todas las partes de la celda y además bien explicado, con eso ya tiene un 7, ¿ya? No hay ninguna cosa oculta aquí.
Usted hace bien su semicelda, su celda completa y la explica bien, ya 50% de trabajo y 50% de explicación. ¿Ya? Con las celdas, chiquillas, surge un concepto nuevo. Surge un concepto nuevo que quizás algunos ya lo han escuchado, ¿ya? Que se llama potencial de celda. El potencial de celda, la palabra potencial ya ustedes ya la manejan, ya lo han revisado en física y tiene que ver, ¿cierto?, con el potencial o la energía eléctrica que le va a llegar a un sistema, ¿ya? En el caso de la electroquímica también vamos a tener energía eléctrica circulante que va a ser capaz de prender una resistencia o una ampolleta, o a lo mejor hacer andar un motor eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un potencial de celda? La celda que ustedes van a crear, o la celda que ustedes están estudiando, ¿ya? Convierte la energía que se forma de una reacción redox espontánea, la convierte, ¿cierto?, en energía cinética, ¿ya? ¿Por qué es importante este término espontánea? Porque yo les dije en la clase pasada que las reacciones que están dentro de estas semiceldas tienen que ser espontáneas, ¿ya? Porque, ¿para qué? Para que se produzcan simplemente sin ningún tipo de condición extra, ¿ya? Y toda reacción que es espontánea, ustedes lo vieron, ¿cierto?, en cinética, tiene un delta G. ¿Cómo es el delta G de una reacción espontánea? La diferencia de Gibbs para que sea espontánea. Para que sea espontánea, el delta G de la reacción debe ser negativo. ¿Se acuerdan de esto? El valor de esto debe ser negativo, ¿ya? En esta, entonces, la energía que se convierte ahí, que en el principio es de tipo química, ¿ya?, pasa a ser energía cinética, o sea, energía de movimiento, ¿ya? De los electrones, por lo tanto, lo que da lugar a una corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, finalmente, energía química se convierte en energía cinética para luego ser, ¿cierto?, energía eléctrica, ya sea mecánica o lumínica, ¿ya? O calorífica también puede ser, ¿ya? Esta corriente fluye desde el electrodo, ¿ya? Ustedes lo vieron en física, siempre la corriente eléctrica se mueve en un sentido, ¿ya? Esta corriente también se mueve de la misma manera, fluye desde el electrodo negativo, ¿ya?, desde el electrodo negativo, que le llamamos ánodo, hacia el cátodo o electrodo positivo, o sea, desde donde se está produciendo la oxidación hacia donde se está produciendo la reducción. Ojo cuando quieran explicarme ustedes. Tienen que hablarme del electrodo negativo, que viene siendo el ánodo, y que en el ánodo se produce, ¿cierto?, en la oxidación o la reducción, ¿ya? Esos conceptos tienen que tenerlo claro, ¿ya?, para poder grabarse, ¿cierto?, y explicando su maqueta, ¿ya? Este flujo se debe a una diferencia de voltaje, ¿ya? Y eso es el significado de esta palabra que está acá, ¿ya? Cuando hay corriente moviéndose en un circuito, en un sistema, ¿ya?, para que se pueda medir esa corriente, yo necesito tener una diferencia de voltaje, ¿ya? Y ese flujo, ¿ya?, por eso es que dice aquí, este flujo se debe a una diferencia de voltaje o potencial eléctrico, ¿ya? Potencial eléctrico o potencial de celda, entre los electrodos de la celda, lo cual se conoce como potencial de celda, E de celda o fuerza electromotriz FEM, ¿ya? Esto es súper, súper importante, ¿ya? El flujo de energía que hay entre el sistema o entre las conexiones que hay entre electrodo y electrodo, chiquillos, va a generar una diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje se conoce, ¿cierto?, como potencial de celda en química o electroquímica, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, el potencial de celda, yo lo describo o lo represento como una E,
¿ya? Que se le llama FEM, o FEM de celda, o E de celda, ¿ya? Y también se le llama fuerza electromotriz. En el fondo es la fuerza, ¿cierto?, que, eléctrica que hace generar un movimiento o energía mecánica, ¿ya? Que electromotriz, ¿cierto?, se refiere a los motores de los vehículos, por ejemplo, ¿ya? Porque recuerden que los motores de los vehículos, ¿cierto?, para poder arrancar necesitan que la, ¿cómo se llama? La pila que tienen dentro del auto, chiquillos, la batería. Ya necesita que la batería produzca su reacción redox dentro y con un dispositivo que le da energía, ¿cierto? Que le da energía dentro del motor, produce, ¿cierto?, el potencial de celda o la fuerza electromotriz necesaria para prender el motor. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chiquillos, con el potencial de celda? Y esto nosotros lo podemos calcular, ¿ya? Los potenciales, todos los potenciales de celda, o las diferencias de potencial, se pueden calcular. ¿Aló? Chicos, ¿alguna duda con eso? Con lo que No, acabo profe, todo de... súper. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver qué hacemos con estos potenciales. Miren, los potenciales de electrodos, ¿ya? Cada uno de los electrodos que se introduce, ¿ya?, que se introduce en la semicelda o en la celda, ya sea, por ejemplo, zinc, cobre, tiene cada uno un potencial determinado. Es decir, el valor del potencial tiene que estar relacionado con el material que usted ocupa, ¿ya? Y viene determinado, ya está tabulado. Es decir, usted, el potencial inicial de cada material, ya lo puede ir y lo busca en Google o lo busca en una tabla de potenciales, ¿ya? Que va a depender, ¿cierto?, si usted está usando zinc, cobre o algún otro metal, ¿ya? Entonces, cada uno de los electrodos introducidos posee un potencial determinado, ¿cierto?, que está tabulado, está calculado, pero estos no se pueden medir de forma aislada, así que su valor se determina respecto a un electrodo estándar, ¿ya? Todos los valores tabulados están determinados a partir de un electrodo estándar, ¿ya? O uno que se eligió, que está en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cierto?, a 1 atmósfera, y a 273 Kelvin, ¿ya? Al que se le asigna un valor arbitrario que es 0. O sea, asignaron un valor 0 al primer electrodo que han elegido y de ahí han movido todos los demás que están tabulados, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que hacen es decir que el electrodo de hidrógeno, que está a 1 atmósfera y a 25 grados Celsius, ¿cierto?, tiene una potencial de celda, una FEM, ¿cierto?, de 0 volt, ¿ya? Los potenciales de celda, o los E, se calculan o tienen la unidad de medida de voltaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía eléctrica que se ha producido a partir de una reacción química, ¿ya? Pero sigue siendo esto, finalmente, energía eléctrica, ¿ya? Por eso hablamos de voltaje. ¿Ya? Entonces, el electrodo estándar que se usa para medir todos los demás es el electrodo de hidrógeno. Y se asume que a temperatura y condiciones normales, ¿cierto?, la FEM que él tiene es de 0,00 volt. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas medidas? Miren, a ver dónde está, aquí. Estos son los potenciales. ¿Ya? Aquí tienen el elemento, ¿ya? Que el elemento es el electrodo, ¿ya? Litio, potasio, calcio, ¿ya? Todos estos elementos. Tienen su reacción del electrodo, ¿ya? Que si se fijan acá, son los electrodos, estos que están acá, ¿cierto? Son semi-reacciones de reducción, ¿ya? Reacción de los electrodos, y cada reacción o cada elemento, ¿cierto?, tiene un potencial de reducción, que está escrito en volt, ¿ya? Miren, fíjense que acá el hidrógeno
tiene 0, ¿ya? Y hacia arriba, los metales que están hacia arriba, o los elementos, mejor dicho, que están hacia arriba tienen una FEM o una E negativa, y los que están hacia abajo tienen una FEM o una E, ¿cierto?, positiva. Es decir, tenemos FEM o potencial de reducción, ¿cierto?, negativos y positivos. ¿Ya? Y con esto es con lo que ustedes trabajan para hacer cálculo de una potencial de celda. ¿Ya? O sea, si yo quisiera saber cuál es el potencial de la celda que creé, yo tengo que hacer cálculos, ¿ya? Y lo primero que tengo que manejar es esta tabla, ¿ya? Para poder ver cuál es la reacción y cuál es el E que tiene. ¿Ya? Y ahí les voy a enseñar la fórmula y todo lo que lleva, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para la última clase, ¿ya? Porque es más cortito. ¿Cómo calcular el potencial de celda? Última clase, ¿ya? Y para eso tienen que haber conocido, ¿cierto?, esta tabla de valores. No se la necesitan saber de memoria, porque esto se usa, ¿cierto?, con la misma tabla cuando se hacen evaluaciones. Ustedes trabajan con la tabla de valores. La idea es que ustedes la sepan utilizar. Profe, ¿Ya, es muy chiquillos? difícil hacer esos cálculos. Un poco, mira, esta es la reacción que ustedes tienen que ocupar. ¿Ya? Esta, entonces ahí dependiendo de si estamos hablando de una redox o sea, de una oxidación o reducción, vamos haciendo cambios. Pero no es difícil, ¿ya? Tienen que saberse la reacción y los potenciales. Los potenciales que los tienen acá. Pero ese cálculo lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Porque necesitaba que tuvieran presente que es un potencial y que está tabulado y que corresponde, ¿cierto?, a distintos valores positivos o negativos de acuerdo al hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno es el electrodo estándar. ¿Ya, chiquillos? Esta presentación ya está en WebClass, ya en recursos. Aparece como... ¿o no? Bueno, no me acuerdo si lo subí ya, pero lo voy a hacer de nuevo. En recursos va a decir electroquímica PPT. ¿Ya? No hay prueba. La idea es que el trabajo sea la prueba. ¿Ya? O sea, lo que voy a evaluar va a ser el trabajo que les acabo de contar, Maite. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Dudas con eso? Vamos a leer aquí qué me escribieron acá. Mucho texto. ¿Dónde empieza esto? El chat. A ver. ¿Va a mandar una pauta? Sí, lo voy a hacer ahora. ¿Se deben grabar explicando el funcionamiento de su celda? Sí. ¿Cuánto debe durar? Usted lo... Profe, Ya, no dígame. está en WebClass el PPT. Ya, lo subo entonces ahora, con la pauta. ¿Ya? El PPT, va a decir el PPT de electroquímica y el Word, ¿cierto?, que lleva la pauta del trabajo. Aparte, 50% de estequiometría, la prueba, 2 unidades, primero química orgánica y luego estequiometría. Igual estequiometría es lo básico, si alguien aprendió bien lo que es estequiometría, lo digo por experiencia, aparte que 18 preguntas. O sea, la mitad de estequiometría hay que pensar en todos. Ustedes saben cómo es el funcionamiento de la prueba, ¿cierto? Ya les explicaron de la prueba de ciencias, ¿verdad? ¿Tiene 18 preguntas? preguntas común de biología, química y física. Y Ya. del Más de, electivo creo son... que 20 o más de tu electivo. Sí. Ya, recuerden que lo de cuarto electivo por este año al menos se va a omitir. Igual estequiometría es lo básico, eso lo leí ya. Antes de ver estequiometría en el colegio vimos química orgánica porque no tuvimos profe fijo la mitad. Se pasa en primero, sí. Aunque se haya pasado el año pasado su tiempo. Claro, porque estequiometría, ¿cierto?, los va a acompañar. Si ustedes quieren seguir una carrera ligada a la ciencia, van a ver de nuevo estequiometría y los va a perseguir y se va a poner más espeso y todo, ¿ya? Incluso los que quieren estudiar ingeniería, ¿aquí hay alguno que quiera estudiar ingeniería? ¿Ingeniería en algo? Yo,
Ya, ¿qué quiere estudiar usted? ¿Ingeniería? Ingeniería civil industrial. Ya, ahí va a haber, por ejemplo, va a tener por lo menos 2 químicas, ¿ya? Y la primera química va a ser de 6 meses, en donde va a haber de primero a cuarto medio, Sí, sí lo sé, ya investigué. ¿ya? Y junto con su laboratorio, y va a haber, por ejemplo, estas redox, ¿ya? Va a haber ácido base, ¿ya? Por ahí tengo un estudiante que ahora está estudiando ingeniería en mina, y nunca hizo, por ejemplo, el electivo de química, y está viendo hasta ácido base, ¿ya? Y todas esas cosas, o sea, piensen bien que van a estudiar y realmente igual van a tener ahí su química pesada, ¿ya? Ok, el orden de los factores no altera el producto. Ah, están viendo si es que ven orgánica, o sea, vemos orgánica primero y después estiquiometría, algo así, ¿cierto? No hay problema ver la una u otra antes porque no tienen prerequisito una de la otra. ¿Ya? Si tuviera algún prerequisito, yo les diría, no, es mejor ver una que la otra. ¿Ya? No todos aprenden de la misma forma, ¿cierto? Ok. Profe, Aniara, por eso es que yo les pedí, ¿cierto? Que cada uno, ¿cierto? De acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que necesita, ¿cierto? Me indique qué es lo que opina, recuerdo lo que hablamos de antes. Dígame. es que igual vimos más a fondo, bueno, no tan a fondo, pero vimos más química orgánica que estequiometría, entonces sería más fácil empezar con eso por los conocimientos que ya tenemos. Ya. Ya, o sea, sienten que por aquí por lo que leo, que en primero y en segundo no tuvieron como buena base en estequiometría, en esos cálculos. Sí, por así decirlo, porque en primero medio tuvimos un profe que después no sé qué pasó, se fue. Luego volvió otra profe que quedó hasta un año y no explicaba muy bien la materia. No, Esperen mi correo, esperen el material que les voy a subir y yo espero, ¿cierto? Su, sus opiniones, ¿ya? Recuerden que solo no les voy a indicar que voy a hacer lo que ustedes me piden, pero sí es una opinión para saber qué es lo que sienten, qué es lo que quieren y qué es lo que esperan de este ramo o de esta parte del segundo semestre que vamos a tener. ¿Ya, chiquillos? Recuerden que ustedes tenemos hasta ¿cuándo tienen la prueba? 4 La y fecha, 5 de enero creo que era. 4 y 5 de enero. Tenemos Sí, clase está muy hasta Aproximadamente. larga. 2 Si es que no la semanas. aplazan más por el COVID. Puta, ¿verdad? Deberían cambiarla, darle más plazo a la prueba, no sé, 15 de enero.